4 semanas más, los neuquinos lo que tienen por delante es un proceso electivo para renovar parcialmente el Consejo Deliberante, una prueba también, un tester para saber cuál es el estado de situación, cuál es el nivel de adhesión de una gestión, porque las elecciones de medio término por lo general también significan eso, alguna suerte de correctivo, si se quiere, y es lo que estuvo establecido desde siempre, desde la historia electoral o constitucional de la Argentina, con las renovaciones parciales tanto en diputados como en senadores, aún con las reformas del 94, ¿no? Vos tenés el caso por ejemplo, de la Cámara de Diputados, renovaciones cada 4 años, cada 2 años en realidad, por mitades, y en el caso del Senado de la Nación, cada 2 años por tercios, ¿no? Por esa razón es que Neuquén este año no elige senadores, sí lo va a hacer dentro de 2 años. Y en el caso municipal, en el Estado municipal, la renovación es por mitades del Consejo Deliberante, un consejo que está integrado hoy por 18 concejales, que esta enmienda plantea congelar allí el número, han considerado los concejales actuales que es un número atinado de representantes de la ciudadanía, pero que no es necesario renovar por mitades cada 2 años, sino que lo pertinente es hacerlo juntamente con las elecciones del intendente y que duren los 4 años que también dura el jefe comunal. Y junto a eso hay otros 9 o 8 puntos más que completan este proceso de enmienda, que va a ser sometido también a la consulta popular juntamente con las elecciones. Entonces, lo que aquí se plantea es que los concejales que se elijan dentro de unas semanas en Neuquén van a durar 2 años en la medida que el plebiscito sea favorable a la enmienda, pero van a durar 4 años si la ciudadanía dice que no. O la otra alternativa, la otra variante, es si hay un fallo de la Corte Provincial de Justicia desfavorable, digamos, a la continuidad de este proceso de enmienda, que uno presume que no va a ser así por las señales previas dadas a conocer ya por el máximo órgano de justicia. Recién hablamos con Marcelo Zúñiga, que es concejal y es candidato además a continuar en una banca, y ahora estamos con Victoria Domínguez, que también aspira a ocupar una banca en este Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Victoria Fernández, perdón. Es Claudio Domínguez y Victoria Fernández. Perdón, sí, tenés razón. ¿Cómo te va, Victoria? Muy bien, bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Claro, que los Fernández, los Domínguez, hay tantos Fernández en el gabinete y en el gobierno nacional. En el gobierno nacional. Caramba, en fin. Victoria, y contame tu posición con respecto a esta enmienda. Me imagino que está en la misma sintonía que la gestión. Digo, ¿por qué no se habilitó la posibilidad de que la ciudadanía pueda votar por ítems, estos 11 puntos? ¿No hubiese sido más legítima la posibilidad de convalidar la enmienda si estaba esa chance? Cuando se sancionó la ordenanza a través del cual se enmienda nuestra Carta Orgánica, se estableció que la misma debía ser refrendada, ¿no?, a través de una consulta popular por la ciudadanía. En este caso es fundamental la información que podamos brindarle a los vecinos y a las vecinas de la ciudad respecto de cuáles son los puntos sobre los cuales trata esta enmienda. Nosotros... ¿A vos te gusta el contacto directo, más que el contacto mediado por las tecnologías? ¿El conocimiento que tienen los neuquinos respecto de esta enmienda te preocupa? ¿Está dentro de lo aceptable? ¿Es escaso ese conocimiento que se tiene respecto de la enmienda? ¿Cómo lo ponderás? Mira, nosotros estamos hablando mucho con los vecinos y con las vecinas de la ciudad. Hemos recuperado, gracias al avance del plan de vacunación y a las mejoras de los indicadores epidemiológicos, hemos recuperado, digamos, este cara a cara, y sí, hay, digamos, cierta confusión respecto de qué es lo que se vota. Puede haber, sí se sabe, ¿no?, en términos generales, que va a haber un referéndum, pero bueno, depende
por una parte del plan de comunicación y de información y difusión que está llevando adelante el municipio, que en primer lugar se apoyó más que nada en los medios digitales y que ahora está saliendo y se está haciendo, digamos, en diferentes puntos de la ciudad. Los partidos políticos también estamos colaborando con este plan de información al electorado, obviamente de acuerdo a cada una de las posturas que tenemos. En términos generales, como te digo, hay conocimiento del referéndum, cierta, digamos... ¿Y preguntan por el plebiscito? Sí. Preguntan por la enmienda y cuáles son los puntos. En general, había una demanda de la ciudadanía que nosotros obviamente conocíamos, que tenía que ver con terminar con las campañas permanentes. Nosotros cuando en el año 2016 yo fui parte del proceso de diálogo político que inició la reforma electoral en la provincia y una de las cuestiones que surgió en esos espacios de diálogos que se dieron tanto con las fuerzas políticas como con la ciudadanía, surgió este agotamiento de las campañas permanentes. Ahora, ¿no? si hay un agotamiento de las campañas permanentes, un agotamiento en cuanto a las convocatorias a elecciones, ¿por qué no se simplificaron las cosas y se hicieron en forma concordante con otros procesos selectivos? Rigo, venimos de primarias, ahora vamos a ir a municipales, después vamos a ir a elecciones generales en noviembre. Digo, si la cuestión es esa, ¿por qué no se hizo un camino más corto en todo caso? En realidad había una cuestión técnica que tiene que ver con, en primer lugar, que tenemos diferentes sistemas de votación. Nosotros en la provincia de Neuquén utilizamos el sistema de boleta única electrónica y a nivel nacional todavía seguimos con el tradicional sistema de boletas de papel. Eso era un impedimento desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque tuvimos una experiencia en el 2017 cuando convivieron los dos sistemas, boleta única electrónica y boleta papel, y realmente fue muy engorroso, era muy tarde, yo no sé si vos te acordás, Agustín, que era muy tarde y todavía seguían las colas en los colegios por la complejidad que tenía la convivencia de estos dos sistemas. Eso por un lado, en una situación epidemiológica como estamos ahora, ¿no? En medio de una pandemia, no era realmente recomendable hacer este tipo de sistemas. Y además una cuestión también desde el punto de vista de las formalidades es que las elecciones se van a realizar el 14 de noviembre, en el caso de las nacionales, y están vencidos los plazos respecto de lo que establece nuestra Carta Orgánica para que se realicen las elecciones de la ciudad. Así que era técnicamente y formalmente imposible realizarlas en forma conjunta. Uh-huh. ¿Y van a hacer algo respecto de esto que me decías recién, acerca de la inquietud que existe en la población, acerca de conocer con más detalle, con más precisión de qué se trata este proceso de enmienda? ¿Se va a insistir en campañas de difusión sobre los 11 puntos? Porque creo que a la mayoría, si los apurás un poquitito, aquellos que saben de qué se trata la enmienda te dicen y se va a eliminar un proceso selectivo cada 2 años, se va a hacer la renovación en forma completa del Consejo. Algunos te van a decir, no, pero además se congela en 18, pero después los otros 9 puntos. Sí, en realidad se modifican 11 artículos que se refieren a 4 aspectos centrales. En primer lugar, lo que mencionabas, que se modifica el sistema de renovación del Consejo Deliberante, es decir, este sistema que tenemos en la ciudad, que es un sistema de renovación parcial, lo que hace que cada 2 años en la ciudad se tengan que celebrar elecciones. Ese es un punto que se modifica y que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la gobernabilidad y con un uso más eficiente de los recursos y una mejor y mayor planificación. Recién tuvo Zulia acá y decía que es una forma de cooptación también del Consejo Deliberante. No, al contrario. De esta forma, la renovación, digamos, de la totalidad del Consejo Deliberante, es decir, poner en juego las 18 bancas, abre la posibilidad de mayor participación de fuerzas menores, ¿sí? Se tiende a tener mayor pluralidad dentro del Consejo, así que entiendo que no es así. Pero bueno, podría inferir entonces que van a proliferar entonces agrupaciones más chicas o de menor representación con no, se va a ampliar, digamos, la base y la pluralidad de las fuerzas que van a estar representadas. ¿Sí? En general, cuanto menos son la cantidad de bancas que se ponen en juego, los partidos mayoritarios, que son los que tienen más caudal de votos y con este sistema cada 2 años son los que
que tienen más recursos también para hacer campañas electorales, son los que en términos generales salen más beneficiados electoralmente. Obviamente que esto es una tendencia, no es una regla que sí o sí se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este punto que tiene que ver con alivianar el calendario electoral de la ciudad. Otro eje que tiene que ver con incorporar el principio de paridad de género, tanto para la conformación de las listas, para el Consejo Deliberante, como para el criterio de reemplazo. Ahí hay otro eje que implica la modificación de 2 artículos. Otra cuestión que también es muy importante. Y en ese punto, ¿qué va a pasar, digo, por ejemplo, con fuerzas políticas como la izquierda, que tienen, y casi te diría está convalidado por la justicia, esto de que como están un año en el ejercicio de la representación en el Consejo, después son reemplazados? Y no necesariamente una mujer lo reemplaza a otra mujer, sino que se van reemplazando en función de cómo es el orden que tiene la lista de candidatos. Sí, en ese Porque caso, teóricamente responde a un acuerdo interno de esa fuerza política. sí, en principio, por eso fue uno de los motivos por el cual también quedó establecido que el criterio de reemplazos tiene que garantizar la paridad de género. En este caso fueron los acuerdos partidarios los que primaron porque fueron previos. ¿Y con esta enmienda? Con esta enmienda no, a partir de, si es aprobada, ¿no? Porque resta el paso fundamental de este proceso de enmienda, que es la definición de la ciudadanía respecto del sí o del no. En caso de que sí sea ratificado y entre en vigencia estos cambios, el criterio que va a primar es el criterio del paritario, es decir, el reemplazo por género. Esa es otra cuestión importante. Y otra cuestión que también es importante es la incorporación de la nueva mirada respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Ese es otro aspecto también muy importante que se incorpora dentro de esta enmienda. Y luego hay una cuestión que tiene que ver con mayores controles y perfeccionar los sistemas de control de los organismos de control. Y esto es acortar los mandatos de la Defensoría del Pueblo, los tribunales y la sindicatura en 4 años y fijando un límite a la posibilidad de reelección, como el resto de los cargos electivos. En el caso de tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tienen una sola posibilidad, digamos, una reelección de un solo periodo. Ese criterio también se fija para los organismos de control. Y otra cuestión que también tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, que es incorporar la bandera como símbolo oficial. Esos serían, digamos, como los aspectos que fueron modificados y que ahora van a ser ratificados o no por la ciudadanía. ¿El tema de discapacidad ocupa un lugar medular en esta reforma? Sí, claro, sí, porque... Pregunto esto porque, te pongo un ejemplo para hacerlo más gráfico, ¿no? Calle Brown, de Belgrano al norte. Sí. Ese es un problema. Totalmente. Tenés unos escalones así de altos. Sí, totalmente. Por eso mismo es que es tan importante, ¿no? Digo, porque se trabaja, digamos, en la reforma claro. de la norma, pero mientras tanto en la vereda tenés un problema que no lo podés resolver. Sí, nosotros, digamos, de esta forma, con esta enmienda y al incorporar esta mirada dentro de nuestra Carta Orgánica, lo que se busca y lo que va a quedar planteado es que el Estado municipal va a tener un rol activo en promover la incorporación y la inclusión de las personas con discapacidad, corriendo y removiendo las barreras que hoy existen. ¿Sí? La gestión de Mariano Guaidó tiene realmente esta mirada incorporada, existe una subsecretaría de discapacidad y en todas las obras que se están haciendo está incluida esta mirada, ¿no? Rampas de accesibilidad, espacios, o sea, se tiene esta mirada, pero bueno, lo importante de que queden incorporados dentro de nuestra constitución de la ciudad es que cualquier gestión que venga tiene que tener incorporada esta mirada. Por supuesto que se tienen que seguir haciendo cosas activamente. El rol del Estado en la inclusión de las personas con discapacidad tiene que ser un rol activo, con pequeñas cosas. Por ejemplo, el otro día estábamos en la inauguración del museo a cielo abierto en la calle, ahí sobre el paredón del cementerio, y se fijaron se están haciendo, que vamos a empezar la gestión va a empezar a reproducirlos, unos pictogramas
recomendados por las personas que tienen autismo, ¿no? Que te indican antes de cruzar la calle. Son pequeñas cuestiones que tienen que ir incorporados en la perspectiva a través de las cuales se hacen las distintas políticas desde el Estado municipal. El diseño del mobiliario urbano también tiene que tener, y son todas cuestiones a tener en cuenta y que necesitan ser incorporadas. Como te repito, nosotros, la gestión de Mariano, a partir de la Secretaría de Ciudadanía y de la creación de la Subsecretaría de Discapacidad, tiene incorporada esta mirada, pero es importante que sea un principio que no se pueda abandonar y que siempre esté presente en las gestiones de gobierno municipal. Uh-huh. Elecciones en Sí. ¿Hay alguna, un recaudo muy puntual con este proceso electivo? Digo, algún cuidado extra adicional que los ha obligado, digamos, desde el municipio a repensar este proceso electivo, o esta distensión de los contagios tranquiliza para llevar adelante las elecciones de renovación del Consejo? No, nosotros, la justicia electoral, hace un año que está trabajando en protocolos. De hecho, se ha incrementado la cantidad de establecimientos, sea para tener menor cantidad de mesas y por lo tanto menor concurrencia. Algo similar se hicieron en las elecciones nacionales también. En el caso de la justicia electoral provincial, el diseño que estableció para estas elecciones es un diseño de modalidad Zoom, que vamos a votar en espacios abiertos y amplios para que pueda haber ventilación y sea más rápido el procedimiento. Nosotros en la ciudad, recordemos que votamos con el sistema de boleta electrónica, lo cual va a permitir un proceso de votación mucho más rápido. Y al estar en espacios abiertos hay un montón de protocolos que tienen que ver con elementos de seguridad y con cuestiones que se definieron desde la justicia electoral, que son quienes determinan estos protocolos, pero claramente para el día de la votación no se va a implementar este protocolo ningún tipo de distensión, todo lo contrario, claro. Todos los protocolos, porque obviamente que seguimos en una situación, si bien estamos mejorando en los números, pero seguimos en una situación de pandemia, así que no, los protocolos van a existir, por supuesto. Victoria, ¿y qué pasa con el crecimiento de la ciudad de Neuquén? Digo porque la planificación corresponde en parte al Consejo Deliberante, repensar la ciudad o pensar permanentemente la ciudad y el crecimiento. ¿Cuál es tu idea? ¿Que la ciudad siga expandiéndose hacia los laterales o hacia la meseta? ¿O la expansión también tiene que darse al mismo tiempo que se da de manera amplia hacia los costados, tendría que ser para arriba? Porque recién hablamos, hace unos minutos atrás, hablamos con Marcelo sobre el acceso a la tierra, que no es lo mismo el acceso a la tierra que el acceso al hábitat, es decir, a resolver el techo de cada uno. La tierra, si bien es cierto, no sería un problema en la Patagonia por su densidad poblacional, pero sí encarece los servicios, sí tiene otras implicancias, distancia, dispersión, costos precisamente de los servicios, transporte, educación, hospitales, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la percepción que tenés respecto del rol que tiene que tener el Consejo Deliberante acerca de facilitar el acceso a ese hábitat y no necesariamente el acceso a la tierra, sino el acceso al hábitat a partir de la construcción en altura? Sí, claramente son hacia los dos aspectos que marcás, ¿no? El crecimiento en altura, digamos, de la ciudad. ¿Es una decisión del partido? ¿Es una decisión del movimiento popular? Es una decisión del intendente Gaido. ¿Se discute eso dentro del gabinete? Sí. El crecimiento en altura es para ellos se deben redefinir los parámetros, que fue una de las cuestiones que Mariano el PUA entonces estableció. Se va a exactamente, el PUA. Reformular el PUA a partir de... El PUA es el Programa Urbano Ambiental. Exactamente. Se va a redefinir a partir, obviamente, del diálogo y de la participación de los diferentes actores, como los colegios de profesionales, los diferentes implicados, el Consejo Deliberante, las diferentes miradas, porque obviamente que la planificación de la ciudad no puede hacerse de espaldas o cerrada a quienes son parte, a los actores claves de la ciudad. En este caso,
caso el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, todos los sectores, las cooperativas, todos digamos, los actores que tienen que ver con la política habitacional tienen que ser parte de esta redefinición. Eso por un lado, que es muy importante y va a ser uno de los ejes que va a tener que tratar el Consejo Deliberante el próximo año. Y por otro lado, como decís también, la expansión también hacia la meseta. Nosotros ahora en los próximos días el intendente va a presentar el proyecto de ampliación del ejido, a partir del cual se va a tratar en la legislatura y a partir de su aprobación, que creemos que se va a lograr el acompañamiento de la ampliación del ejido, que son 12.000 hectáreas, y se está pensando en desarrollar allí 8.000 lotes con servicios, porque para nosotros el acceso al suelo urbano, el acceso a la tierra es una parte fundamental para, digamos, empezar a resolver una problemática como es el acceso a la vivienda, que hoy afecta a muchas familias y realmente uno ve en la ciudad de Neuquén que la no planificación o la no política activa por parte del Estado municipal en este tema ha creado una serie de asentamientos en la irregularidad y realmente la planificación centrada, ¿no?, en el desarrollo de loteos con servicio. Hoy nosotros, la gestión está desarrollando 2.060, creo que son, loteos con servicio, ya empezaron a entregarse y realmente... ¿Se entregaron 100? Se entregaron 100, sí, lo que pasa es que se va a hacer gradual. Ahora creo que mañana o pasado hay otra entrega y se van haciendo gradualmente los primeros 800, que son los primeros 869 que se van a entregar en esta primera etapa a través del Instituto Municipal de Urbanismo, que es, digamos, el organismo que fue creado por la gestión para llevar adelante la política habitacional de la ciudad. Esto es una herramienta muy importante y nosotros consideramos realmente que el acceso a la tierra es el paso, digamos, fundamental como para asegurar y garantizar el acceso a la vivienda. De hecho, estos terrenos que se están entregando no solo se entregan con todos los servicios, sino que también con planos y proyectos aprobados, que luego, obviamente, podrán ser, cuando comiencen a generarse nuevamente políticas de acceso al crédito y demás, articular de diferente manera para que pueda consolidarse, digamos, la construcción de viviendas. O sea, es que independientemente de cómo sea el resultado electoral de estas elecciones, vos vas a ser concejal. Así que de estos temas vamos a seguir charlando en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Agustín. Mira, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan porque quería hacerte alguna referencia respecto de algunas contradicciones. Recién hacíamos alguna mención, pero un tanto genérica, porque, ¿qué decíamos? La Patagonia siendo un área no tan densamente poblada, sino un área en donde hay espacio, mucho espacio para la cantidad de habitantes que tenemos. Probablemente seguir discutiendo el acceso a la tierra es una de las contradicciones. Pero en Neuquén ocurren, además de esta, otras, por lo menos 3 contradicciones que hemos ido notando en estos últimos días, que nos permitimos tomarnos estos minutos como para simplemente señalarlas, sin tomar necesariamente posición respecto de esto. Pero son contradicciones que uno las ve, se encuentra con esto y es como pegarse los dientes contra la pared. Tenemos la segunda cuenca hídrica más importante de la Argentina. ¿Hay problemas con el agua? Sí. ¿Hay problemas de sequía? Sí. Pero seguimos teniendo la segunda cuenca hídrica más importante de la Argentina, la que está marcada por el Neuquén, el Limay y el Negro en el caso de la provincia vecina. Ahora bien, tenemos localidades con dificultades para el acceso al agua. Recién ahora se han planteado inversiones. Sausal Bonito, creo que son 12 millones que van a... Pero tenemos ese tipo de problemas. Digo, fíjate vos el tiempo que estamos hablando en este tiempo y son problemas que tienen su data. Vamos a mencionar otra de las contradicciones. Neuquén es proveedora de casi el 60% del gas que se consume en la República Argentina. Y asociado tal vez al tema de la tierra, también tenemos un problema de suministro de gas, porque seguimos teniendo familias sin gas. Y hay poblaciones enteras en donde se llega con gas en camiones, ¿sí?, para alimentar una red local, porque tampoco hay, a pesar de ser la provincia productora de gas,
no tenemos esa, digo, como contradicción, esto como para pensarlo. Y la última, tal vez la más reciente, no la más reciente, porque ya lleva 2 años, pero sí la que en estos últimos días ha cobrado mayor notoriedad. Hay una escuela que es emblemática, una escuela técnica que es emblemática, que es la Escuela Técnica número 8. Allí se forman los maestros mayores de obras. Ahí egresan con ese título, es decir, personas que están habilitadas después de cursar el nivel medio para diseñar y llevar adelante construcciones de hasta 3 plantas, de 3 pisos. Y tenemos un problema técnico de la red interna de gas que hace 2 años no se puede resolver. O sea, vos lo podés justificar por el lado del presupuesto sí, presupuesto no, que la empresa sí, que la licitación, que no importa, digo, a quien está por fuera del sistema administrativo o burocrático, o a quien está por fuera del sistema educativo, es una realidad difícil de digerir. Una escuela técnica es un problema técnico hace 2 años, y no por la pandemia que no tienen actividad, sino que no tienen actividad por un problema técnico de estas características. Estas contradicciones no se pueden naturalizar. De estas cosas hablamos aquí en Panorama. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días, a partir de las 22, el próximo lunes, en CN 24/7.